Buenas tardes, mi nombre es Joseph Lavandera, integrante del equipo 5 de la clase de Derecho Procesal Laboral de 9 a 10 a.m. con el profesor Ruiz Quintero Jesús Alfredo, de la Universidad de Sonora. El tema que nos tocó exponer es sobre las resoluciones laborales. Y vamos a definir qué son las resoluciones laborales. Son todas aquellas declaraciones formales del juzgador que tienden a ejercer sobre el proceso una influencia directa, inmediata o de definición de la controversia, siendo sus principales características las siguientes, son 4. Son actos de jurisdicción, mediante ellas el órgano expresa su voluntad y ordena o prohíbe. Son unilaterales y se llevan a cabo por conducto del tribunal, y mediante las resoluciones se tramita, suspende o resuelve el proceso. Muy bien, vamos a ver su clasificación. Tomando en consideración su naturaleza jurídica, la resolución se clasifica en acuerdos, que son determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio, autos incidentales o resoluciones interlocutorias que resuelven dentro o fuera del juicio un incidente. Y por último, el más importante para mí, que son los laudos, del que hay más información, diría yo, deciden el fondo del conflicto. Todo esto según el artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo. En cuanto a los efectos que producen, las resoluciones se clasifican en la siguiente forma. Declaratorias, que clarifican el derecho o la situación jurídica controvertida. Constitutivas, que fijan nuevas sentencias jurídicas respecto a una anterior, como la sentencia colectiva, titularidad de contratos colectivos o patrón sustituto. Y de condena, señalan la conducta a seguir por el demandado con motivo de fallo. Y criterio de la resolución. El Pleno de las Juntas, en terminación del artículo 614 y 615 de la ley de la materia, tiene la obligación de uniformar criterios para las juntas especiales, las cuales serán obligadas y serán revisables en cualquier momento que se justifique jurisprudencia laboral. Pero para efectos de esta exposición solo veremos la clasificación por su naturaleza jurídica. Vamos a tocar el tema del laudo o sentencia. Dentro del proceso existen dos formas básicas para terminar la relación jurídica procesal: la ordinaria, denominada laudo, y la extraordinaria, como lo es la composición o convenio, conciliación, autocomposición, caducidad, etc. El término laudo, voz verbal de laudare o laus o laudis, significa alabar, alabanza. Luego, en la Edad Media, recibió otro significado: fallar como árbitro. En nuestros días, sentencia y laudo en materia de trabajo se consideran como sinónimos, aunque su evolución semántica sea distinta. Por tanto, el laudo en la materia procesal es el acto jurisdiccional en virtud del cual la Junta aplica la norma al caso concreto a fin de resolver la incertidumbre de derecho. La obligación de la Junta en las resoluciones. Las juntas, en términos del artículo 838 de la legislación laboral, tienen la obligación en el trámite del procedimiento de dictar sus resoluciones precisamente en el momento en que concluya la audiencia o diligencia respectiva, o dentro de las 48 horas siguientes en que reciban promociones por escrito de las partes, salvo disposiciones en contrario. En muchos de los casos, la práctica ha demostrado que estas juntas se reservan acorde su determinación debido al exceso de trabajo, a la incapacidad pronta de respuesta y contrariamente a lo ordenado por el precepto legal invocado. El carácter formal de las resoluciones, como requisito de validez, las resoluciones juntas deberán ser firmadas por sus integrantes, así como el secretario de acuerdos, el mismo día que sean sometidas a votación, según el artículo 839 de la Ley Federal del Trabajo. 10 anterior constituye un elemento de eficacia derivado de la naturaleza jurídica de los tribunales de trabajo, considerados como órganos tripartitos.
Requisitos de forma y fondo del laudo. Los requisitos que debe contener son los siguientes: lugar y fecha, junta del que lo pronuncie, nombres, domicilios de las partes y de sus representantes, extracto de la demanda y su contestación, que deberá contener con claridad y concisión las peticiones de las partes y los hechos controvertidos, enumeración de las pruebas y su debida apreciación, extracto de los alegatos. Este requisito no se considera indispensable por su validez. Las razones legales o de equidad, la jurisprudencia y doctrina que les deriva de fundamento. Y por último, los puntos resolutorios y conclusiones de la determinación, según el artículo 840. Todo esto de la Ley Federal del Trabajo. Sistemas de apreciación de las pruebas. El derecho laboral mexicano ha adoptado el sistema de libre apreciación de las pruebas, al señalar en el artículo 841 de la legislación: los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos de conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas. Lo que significa que al valorarlas no se haga con un criterio estrictamente legal, sino que se analizan con lógica y equidad. Los laudos, por su parte, deben tener una congruencia. El principio de congruencia es un requisito esencial de validez en las resoluciones laborales, que debe mediar entre los laudos y las pretensiones deducidas por las partes contendientes. En efecto, los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación y demás prestaciones deducidas y planteadas en el juicio, lo cual obliga al tribunal a observar las reglas más elementales de certeza y lógica jurídica, según el artículo 842. La incongruencia de un laudo se expresa tanto por la falla de adecuaciones entre los alegados por las partes y resulta por las partes, como por discrepancia entre los puntos resolutorios y sus consideraciones. Vamos a continuar con la aclaración de los laudos. La aclaración del laudo es una novedad de nuestra Ley Federal del Trabajo reformada, así que constituye un recurso o medio de impugnación. Las partes que se encuentren debidamente notificadas del laudo podrán, dentro de los 3 días siguientes, solicitar a la Junta su correcta puntualización para corregir errores o precisar algún punto específico dentro del mismo plazo. Se resolverá lo conducente, sin que implique de manera alguna modificar el sentido o el fondo de la resolución. Todo esto es en el artículo 847. Los laudos, como consecuencia, podrán combatirse en el término de 15 días exclusivamente por amparo directo, ya que el indirecto procede contra resoluciones que no tengan el carácter definitivo o contra leyes por su sola expedición causen perjuicio al particular. Recursos. Tradicionalmente, en el procedimiento laboral ha imperado el criterio relativo de que las resoluciones de las juntas no admiten ningún recurso ni pueden revocar sus propias determinaciones. En todo caso, las partes pueden exigir la responsabilidad en que incurran sus integrantes, situación que procura la celeridad procesal ante los intereses de subsistencia del trabajador en juego. Sin embargo, existen instancias que se identifican como recursos impropios que estudiaremos en su oportunidad y que limitan la definitiva aludencia, como la regulación del procedimiento previa en el artículo 686, el incidente de nulidad de actuaciones, la revisión de actos del ejecutor que pueden promoverse contra los excesos o defectos de la ejecución de laudos, y la reclamación que procede en contra de las medidas de apremio y disciplinarias aplicables ilegalmente. Pero para esto, mis compañeros van a continuar con la siguiente parte de la exposición. Esto fue todo por mi parte. Muchas gracias.
Mi nombre es Cristina Lerma y yo les hablaré un poco de las sentencias y los laudos. Primero empezamos con las sentencias definitivas. Es aquella que pone fin al proceso mediante un juicio o fallo del juez, que decide sobre el litigio. Por medio de la sentencia, el juez crea una norma individual que constituye una nueva fuente regulada por la situación jurídicamente controvertida en el proceso y que como manifestación trascendente, que es el ejercicio de la función jurisdiccional, debe ser acatada por las partes y respetada por los terceros. La sentencia firme. La sentencia firme, cuando es resolución de primera instancia, ha sido consentida por las partes expresa o tácitamente, o cuando se trata de una sentencia inapelable, o sea, dado fallo del último tribunal que puede entender en la causa. Hablaremos de la aclaración del laudo. La aclaración del laudo, prevista en el artículo 847 de la Ley Federal del Trabajo, circunscribe que corregir los errores o imprevisiones que en su caso se hayan cometido al decidir sobre el fondo del conflicto, por lo que no constituye un recurso o medio de defensa por el cual la Junta pueda modificarlo o revocarlo, ya que por ningún motivo puede modificarlo o revocarlo, podrá variar al compartir su misma naturaleza. Considera lo contrario, que esto es, que la aclaración del laudo constituye un recurso o medio de defensa por el que pueda ser modificado o revocado, iría en contra del artículo 848 del mismo Código Federal del Trabajo, que señala que la Junta, al resolver la solicitud de la aclaración, por ningún motivo podrá variar el sentido de la resolución. El laudo. El laudo es la resolución que pone fin al proceso de arbitraje. El laudo laboral es la resolución en la que se decide sobre el conflicto, mismo que se dicta atendiendo las normas previstas en el artículo 841 de la Ley Laboral. La aplicación e integración de la norma. Las leyes son siempre insuficientes para resolver los infinitos problemas que plantea la práctica del derecho. Es decir, que pese a la inspiración del legislador de prever todas las hipótesis posibles, siempre quedan fuera de ellos casos no imaginados. Estos casos se llaman lagunas de derecho. Llenar esos espacios vacíos es lo que se conoce como la integración del verdadero derecho. Suplir ese silencio de las normas, completar sus preceptos mediante elaboración de otros que no se encuentran formulados en las normas existentes. La integración del derecho se constituye como la tercera etapa de la aplicación del derecho, es decir, que la primera es la aplicación y la segunda la interpretación. La integración es la más difícil y compleja, mientras que la aplicación y la interpretación arriban las soluciones más certeras de mayor autoridad que derivan de la fórmula natural del texto indiscutible. En ese tipo de solución, el magistrado cumple con una labor de creación, pues su resultado consiste en imaginar o imponer una nueva norma que entonces incorpora al orden jurídico para completar su vacío. Es decir, en cierta forma, el juez actúa en una especie de delegación legislativa, otorgando validez y asesoría a lo que se resuelve aplicando los principios establecidos. Las modalidades del proceso laboral son los juicios especiales, que dentro del proceso laboral general excepcionan determinados elementos para adaptar procedimientos a las peculiaridades del objeto procesal. Son modalidades los siguientes procesos. Primero, el despido indisciplinario. Impugnación de sanciones. 2. 3. La tramitación del estado de pago de salarios de tramitación de los juicios por despido. 4. La extensión de contrato por causas objetivas. 5. Despidos colectivos por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción. 6. Vacaciones. Material electoral. 7. 8. Clasificación profesional. 9. Modalidad geográfica y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. 10. Seguridad social. 11. Procedimientos de oficio. 12. Conflictos colectivos. 13. Impugnación de convenios colectivos. 14. Impugnación de resolución administrativas que denieguen el depósito de los estatutos de los sindicatos. 15. Impugnación de los estatutos y de los sindicatos. Y 16. Tutela de los derechos de libertad sindical. Buenas compañeros, yo les voy a hablar sobre la equidad de los laudos. El arbitraje es un método de gestión de conflictos alternativo al procedimiento judicial, por el cual las partes someten sus diferencias a la decisión de uno o varios árbitros para su resolución.
Sabemos que las medidas precautorias, también llamadas providencias cautelares, tienen lugar en los ámbitos civil, mercantil y laboral. En materia laboral, los que legislan la providencia cautelar son los presidentes de la Junta de Conciliación. Las providencias cautelares se pueden clasificar en dos diferentes formas, como el arraigo y el secuestro provisional. El arraigo tiene por objeto o finalidad impedir que el arraigado abandone el lugar del juicio sin dejar un apoderado que pueda contestar la demanda, seguir el proceso y responder de la sentencia que se dicte. El secuestro provisional se conoce comúnmente con el nombre de embargo precautorio y consiste en asegurar ciertos bienes de una empresa o de una persona para garantizar el cumplimiento de la resolución dictada por la autoridad competente. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar del procedimiento de las resoluciones. Este se inicia con la presentación de la demanda, la junta competente la analiza y el ofrecimiento de pruebas y admisión de pruebas. También les voy a hablar de los conflictos laborales. Uno de ellos es el conflicto interpersonal. Es una disputa de un empleado consigo mismo debido a realizar una determinada tarea que va en contra de sus propios valores. Otro es el conflicto interpersona. Este es un enfrentamiento en el que se ven implicados varias personas de la organización. Otro de los conflictos es el intragrupal. Este se da cuando surge una disputa entre miembros del equipo. El conflicto intergrupal son diferencias que surgen entre miembros de distintos equipos de trabajo. Por ejemplo, el equipo A y el equipo B cuando tienen alguna indiferencia laboral. La clasificación de los conflictos, estos son 6. Uno de ellos es el conflicto jurídico o individual. Este surge entre trabajadores y patrones en relación en conflictos del incumplimiento del contrato individual de trabajo. También está el conflicto jurídico colectivo. Este se origina entre sindicatos y patrones cuando se hace referencia a uno de las instituciones del derecho colectivo de trabajo. Otro de ellos es el conflicto colectivo de naturaleza económica del contrato individual de trabajo. También está el conflicto jurídico colectivo. Este se origina entre sindicatos y patrones cuando se hace referencia a uno de las instituciones del derecho colectivo de trabajo. Otro de ellos es el conflicto colectivo de naturaleza económica. Estos surgen con motivo del planteamiento de modificar o implementar nuevas condiciones de trabajo. Los conflictos interobreros se refiere a conflictos generados por la preferencia de derechos o por movimientos. Otro de los conflictos es el intersindicales. Son aquellos que se plantean entre dos o más sindicatos sobre la titularidad de un contrato colectivo de trabajo. El otro es el conflicto entre trabajadores y sindicatos. Este se da cuando surgen principalmente la aplicación de cláusulas de exclusión. Y el otro, el conflicto individual, es el que se involucra a un empleado o a un grupo de empleados, y el conflicto colectivo involucra a un grupo de trabajadores de forma colectiva y el problema afecta a todos. Pues esto es todo lo que yo les voy a hablar. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es José Guillermo Llanos Campoy y les voy a seguir hablando sobre las resoluciones laborales. Inciso A, en razón de las partes que intervienen. Punto número 1. Intrapersonales. Son aquellos conflictos que un empleado puede tener consigo mismo, por ejemplo, a causa de su disconformidad con las tareas que se le encomiendan o su incapacidad para solventarlas con éxito. Interpersonales. Se producen cuando surgen problemas entre compañeros de trabajo. También se dan entre empleados y directivos o entre personal de dirección de la empresa. Intragrupales.
Se crean cuando hay alguna disputa en la que se ve involucrada un grupo o todo un departamento de la empresa. Intergrupales. Su origen está en desavenencias o diferencias entre distintas áreas o departamentos de la empresa. Interorganizacionales. En este caso, son problemas que surgen entre distintas empresas, por ejemplo, por incumplimiento de acuerdos de colaboración. Colectivos. Se consideran como colectivos aquellos conflictos que afectan a un gran número de trabajadores de la empresa que muestran su disconformidad con alguna decisión tomada por la dirección de la empresa. Inciso B. Atendiendo a los intereses involucrados. El conflicto de intereses es el lugar de trabajo que se refiere a cuando un miembro del personal participa en una actividad o relación que le beneficia a él y no a su empleador. En otras palabras, las ganancias personales de cada parte están en desacuerdo entre sí. Si un empleado tiene un conflicto de intereses, generalmente afecta su toma de decisiones en el trabajo, su capacidad para complementar tareas laborales y su lealtad a su empleador. El lugar de trabajo es uno de los lugares más comunes donde pueden ocurrir conflictos de intereses. El conflicto de intereses en los negocios es una experiencia muy común en el mundo corporativo y un problema que los propietarios y gerentes deben estar preparados para tratar y actuar mejor en el interés de una empresa. Inciso C. En cuanto a la normatividad que los rige. Acuerdos. Si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando deciden cualquier cuestión dentro del negocio. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias, cuando se resuelvan dentro o fuera de un juicio de un incidente. Y 3. Sentencias, cuando decidan sobre el fondo del conflicto. Inciso D. En cuanto a la naturaleza y celeridad del procedimiento. Por naturaleza entendemos las características intrínsecas del conflicto. Hay muchas causas para la creación de un conflicto, pero ¿son verdaderos o falsos? ¿Cómo se definen en primera instancia? Falsos. No tienen una base objetiva. Son conflictos creados de la nada, en muchas ocasiones con el objetivo de desestabilizar a una de las partes o a ambas. Verídicos. Tienen una base objetiva. Hay un origen, una causa probada para el conflicto, el cual es reconocido por una o varias partes implicadas. Contingentes. Son conflictos que no llegan a alcanzar mayor gravedad o complejidad ya que se detectan en una fase temprana. Desplazados. Se dan cuando hay un problema sin importancia del que subyace uno más complejo. Se pueden dar en situaciones en las que hay una disputa latente que no se ataja a tiempo y termina por convertirse en un conflicto mayor. Mal atribuidos. Se producen cuando las partes no son conscientes que existen desavenencias o luchas de intereses. El primer paso para su resolución es lograr que las partes perciban el conflicto.